Habíamos hablado sobre las nociones de proteína, aminoácido, propiedades de aminoácidos y en esta sección vamos a hablar sobre la estructura de las proteínas. La proteína, como habíamos mencionado, es una macromolécula, por tanto un polipeptídico formado por aproximadamente 50 aminoácidos. Sin embargo, su distribución hace que su estructura varíe. Por tanto, se considera la clasificación de las proteínas en cuanto a sus niveles estructurales como primaria, secundaria y terciaria. Es importante resaltar que cada una posee una estructura única tridimensional. La información que se encuentra en la secuencia de aminoácidos determina la estructura de la proteína y su función depende de su estructura tridimensional. La estructura primaria. Como vemos, la secuencia de aminoácidos indica qué aminoácido y en qué orden se disponen estos en la cadena. Cabe destacar que la función está directamente relacionada con la secuencia de aminoácidos y la forma que estos adoptan en el espacio. En este caso, podemos ver que no posee una estructura en forma de bucle, sino que puede visualizarse respecto a los carbonos de una forma lineal, aunque esta no sea su distribución espacial, porque para esto habría que valorar las cargas y explorar un poco de la geometría. Pero básicamente eso es lo que la distingue de las otras proteínas. Cabe resaltar que el extremo inicial de la proteína es el extremo de un grupo amino y el extremo final será aquel que esté conformado por un ácido carboxílico. Vemos aquí la disposición de una proteína de estructura primaria. Vemos que tiene una secuencialidad así, plana, lineal. En cuanto a la estructura secundaria, cabe destacar que los enlaces no peptídicos tienen una determinada capacidad de giro, mientras que los peptídicos son bastante rígidos. Esto hace que la cadena polipeptídico adopte una disposición espacial estable, que es la de la estructura secundaria. Puede ser en forma de hélice, como en el caso de las queratinas, del colágeno. Vemos que ya aquí empieza a formarse una especie de hélice, porque hay ciertos plegamientos que no habían en la estructura primaria. En esta imagen se puede apreciar con mayor exactitud la disposición de los aminoácidos formando la proteína, que se dispone a formar una hélice, como si fuera un rizo o un bucle. Por otro lado está la estructura terciaria, que adopta una disposición más interesante en el espacio que la secundaria. La estructura terciaria se pliega sobre sí misma y origina una conformación globular, como se puede visualizar aquí. Los radicales apolares se sitúan en el interior para poder formar ese plegamiento que se visualiza ahí. En cuanto a la estructura cuaternaria, está conformada por proteínas que constan de más de una cadena polipeptídica y que cada cadena puede actuar como un monómero, es decir, como una subunidad que se repite varias veces, de manera tal que la proteína puede considerarse como un oligómero o compuesto formado por varias unidades proteicas. En esta imagen podemos apreciar la diferencia de las unidades que componen la proteína cuaternaria. Vemos en este caso que esta estructura está lisa, a diferencia de esta que está formada por hélices o bucles, lo que quiere decir que está formada por dos tipos de estructuras. A modo de resumen, vemos estas imágenes
que proponen de manera esquemática, proyectan de manera esquemática las estructuras de las proteínas. En cuanto a las propiedades de las proteínas, la proteína presenta una gran solubilidad en agua. También es posible desnaturalizarla por medio de la adición de metales pesados, cambios de temperatura y cambios de pH, haciendo que adquiera una conformación diferente de su estructura y cambios en sus propiedades. En cuanto a la especificidad, las proteínas solo actúan con receptores específicos propios de cada molécula. Por ejemplo, una enzima es una proteína, va a actuar únicamente sobre el sustrato determinado. Por otro lado, la capacidad amortiguadora, que como veremos en una sección más adelante, se puede también dar en los aminoácidos cuando resisten el cambio de pH. En cuanto a las funciones de la proteína, las proteínas poseen múltiples funciones, tanto en los organismos animales como en los organismos vegetales. Las siguientes son las principales: función de reserva, ya que poseen aminoácidos que son hidrolizados y utilizados posteriormente por los organismos para formar otras proteínas. Una función estructural, como el caso del colágeno o la elastina, o los microesqueletos de las células. También poseen función de señalización hormonal, como es el caso de la insulina, la hormona de crecimiento y muchos neurotransmisores. También posee funciones de transporte para llevar una molécula de un lugar a otro, como es el caso de la hemoglobina para transportar oxígeno, o el caso de las lipoproteínas que llevan lípidos de un lugar a otro. Las inmunoglobulinas también son proteínas, por tanto, poseen función inmunológica o de defensa. Por otro lado, está la función contráctil, que se da por medio de la acción de proteínas musculares como la actina y la miosina. Y la que ya mencionamos, la función enzimática para catalizar o anabolizar también reacciones orgánicas como la digestión, por ejemplo. Para finalizar esta sesión, lo hacemos con preguntas de reflexión sobre cómo se clasifican las proteínas de acuerdo a su estructura, las funciones que tiene la proteína y cuáles son las propiedades que éstas tienen. Gracias.